Con nosotros, como cada miércoles, pone la mañana en camino Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. Bien, ¿cómo estamos de salud? Vos que has pasado un año complicado en ese aspecto. Bien, por suerte, recuperándome bien, de a poquito. Hay días que me duele un poquito más, hay días... Porque vamos a contar a los oyentes, todo este pequeño problemita motriz que tuve me provocó una caída y fue peor lo menos importante, que fueron las consecuencias de la caída, claro. Porque me rompí 4 costillas. Y esas 4 costillas, Alejandro, nunca me voy a olvidar de ellas en mi vida. Porque de noche tengo una sola posición en la que puedo dormir, porque apenas me muevo me despierto con un grito de dolor. Pero dicen los que entienden que las costillas es así, hay que esperar que un día se suelten. Claro. No hay... Mientras tanto te duele. Mientras tanto te duele. Bien. Algunos mensajes llegan, 099-894-987. Hola, ¿cómo se llama el candombe con el que abrieron recién tras la pausa? Creo que era la pausa anterior. No te lo sé decir, pero sí te sé decir que estamos escuchando a Daniel Massa en su espectáculo, que presenta su espectáculo Bo, y que será representado, que será ofrecido en la sala Camacua de... Me estoy riendo porque Juan Raúl está haciendo unos líos. No es agua, si el agua es transparente. Sí. Ay, Dios. Esto no tiene que ver con las costillas, esto tiene que ver, esto es sello Juan Raúl. Bueno, en la sala Camacua, a las 9 de la noche el próximo sábado. Juan, mañana asumen las nuevas, es mañana, ¿no? Que asumen las nuevas autoridades. Mañana asumen las nuevas autoridades de la institución, va a haber un acto. Yo estoy muy contento porque me acuerdo que cuando asumimos los primeros directores hace 5 años, yo me había puesto un poco pesado porque, claro, no habían antecedentes, no había un rito protocolar, no había nada, no estaba pensado si iba a ser dentro de la Asamblea General, si no iba a ser. Bueno, yo me acuerdo que hasta conseguí un piano porque quería que se cantara el himno nacional, no sé cuánto. Y ahora cuando nos llegan las invitaciones para la asunción de las nuevas autoridades, y veo con mucha alegría que además es despedida de las viejas autoridades a quienes nos entregará, dice flores y o cuadros. No sé si es selección o si serán flores para las mujeres y cuadros para los varones, en cuyo caso el único cuadro va a ser para mí. Claro, porque el otro varón continúa. Bien. Pero no, hablando en serio, me parece que es un símbolo. Me deja decir una maldad porque siento que la pelota está picando. Que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que como ninguna otra debe estar atenta a nuevos paradigmas de carácter cultural. Sí. Pero es el Parlamento el que lo hace. Bueno, es el Parlamento. Nosotros recibimos. Igual, ¿no? Entregue flores a las damas. Es cierto. Y cigarros a los varones. ¿Entendés? Y bueno, yo qué sé, a lo mejor al varón le vendría muy bien un ramo de flores y a lo mejor a la mujer no le gustan las flores y prefiere un cuadro. ¿Verdad? Bueno, eso luce a... Pero no, lo que sí me llamó gratamente la atención, Juan, es luce que... un poquito viejo, No, está muy bien. ¿O no? ¿No lo querés decir? ¿Por qué decís tantas cosas? Bueno, está. Me sonó raro. No, es verdad, es un poco viejo, sí, es un poco... Lo vi hoy pero en el bien programa. intencionado, así que bueno. Pero más allá de ese detalle que se me pasó un poquitito por la cabeza y pensé que era un exceso de maldad mío, pero veo que hay otra gente que me levanta la apuesta. Es que son muchos años que estoy contaminado. Bueno, lo cierto es que lo que sí vi es que está todo programado, la ceremonia de despedida de uno, nos levantamos, le vamos entregando la silla a cada uno de los que viene, firman ante el escribano. No sé, está... muy obviamente está el piano, no lo tienen que conseguir los directores, se va a ejecutar el himno nacional, se invitaron a todas las autoridades. ¿Ocurrirá mañana? ¿A qué hora? ¿Dónde? Esto va a ser, hay una ceremonia de recepción a las 11:15 y a las 11:30 en punto comienza, es abierto al público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Se ha previsto acondicionarlo como para que pueda ir mucha gente. Quiere decir que yo aprovecho sobre todo a la gente que ha estado
involucrada en el tema, organismos de derechos humanos, instituciones de la sociedad civil, por más que se han enviado desde la institución y desde el Parlamento las invitaciones del caso, bueno, alentar todo el mundo a celebrar esto que es el fin de una etapa y el inicio de una etapa con otros horizontes y otros nortes. Has aludido en tu página Facebook a un asunto sobre el cual me gustaría hablar, que tiene que ver con los años de la dictadura, el rol de Wilson, la resistencia al gobierno ilegítimo de la época, la convergencia democrática, un instrumento que es cuestionado por muchos, o mejor dicho, que merece distintas lecturas, ¿verdad? Pero en todo caso, hablemos algo de Guatemala en el marco de una crisis, simplemente para contextualizar, lo publica Diario El País de España. El presidente de Guatemala abre una crisis para no ser investigado. También dice Infobae que la justicia de Guatemala suspendió la orden de Jimmy Morales de expulsar al integrante de Naciones Unidas. Bueno, ¿nos ayudás a entender un poco de qué va la cosa? Sí, cómo no. Y me gustaría no dejar de hacer el pequeño comentario sobre el Twitter, más que sobre su contenido, que más que polemizar sobre o argumentar qué es este Facebook, porque me pasó justamente lo quería dejar para el final. Voy adelantando esto para generar expectativa. Por primera vez en mi vida me colapsó Facebook. Tuve que llamar a técnicos que me lo arreglaran, porque el audio, que ya explicaré de qué se trata, tuvo 40.000 ingresos. Y entonces no se escuchaba más. Salía un cartelito que decía: este audio ha sido demasiado escuchado. A mí me pasó eso, no pude escucharlo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, por esa misma razón. Te aviso que desde hoy de mañana lo puedes escuchar. Bueno. Nuevamente, lo puedes solucionar. Bueno, el tema de Guatemala, yo creo que tiene dos aspectos muy importantes para que miremos desde acá, desde el Uruguay. Uno es el interno. Es una crisis institucional de niveles que no se han visto en América Latina en mucho tiempo. Entonces a mí me impresiona mucho, ese es el segundo aspecto que me gustaría analizar, ¿por qué se habla tan poco? No en Uruguay, en la reacción de la comunidad internacional ha sido la más unánime ante una crisis institucional muy superior, que es mucho decir, a la de la crisis en Venezuela. Los consensos internacionales a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la Unión Europea, a nivel de los países de la región. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el proceso selectivo de las noticias? ¿Qué hace un país más importante que otro? ¿O qué hace que una noticia de rompimiento de la estabilidad institucional de un país tenga importancia si ocurre en uno a que se ocurra en otro? No creo que sea porque Guatemala es menos importante que Venezuela, porque Guatemala protagonizó una guerra de 15 años, la guerra de Centroamérica, que culminó con los tratados de paz, que costaron, entre otras cosas, la vida, siempre tengo que referir a eso, de mi querido amigo Monseñor Romero en El Salvador, que fue asesinado en plena guerra civil. Fue una guerra encapsulada, es decir, por más que hubo mucha intervención política de los países europeos, de los partidos políticos europeos más que nada, la guerra como tal no se extendió hacia otras zonas que no fueran Centroamérica. No sería el caso si estalla una guerra civil en Venezuela. Venezuela está en Sudamérica, con un Brasil tambaleando, con una Argentina con problemas. Yo creo que si no se encuentra una salida negociada en Venezuela, la repercusión en el resto del continente va a ser más grande. Hasta geográficamente Centroamérica está condenada. Pero durante esa guerra cruenta que costó decenas de miles de muertos en Centroamérica, el país donde fue más dura la guerra fue en Guatemala. Quizás por eso esta atención especial. Como parte de los procesos de paz que todavía se están implementando,
Ahora donde eran las oficinas de Monseñor Romero, funcionan algunas de las comisiones de paz, de monitoreo de la paz de las Naciones Unidas, como símbolo y respeto a él mismo, no como elemento clerical, no son oficinas de la Iglesia, es las Naciones Unidas que como símbolo y homenaje a Monseñor Romero, algunas de sus oficinas las tiene instaladas en su despacho de El Salvador. Tengamos en cuenta que Monseñor Romero no vivía en el Palacio Episcopal, vivía en una modesta casa enfrente de un hospital de barrio. Entonces, toda esa casa, donde supuestamente vive el arzobispo con mucha pompa y que Romero no usó, hoy está destinada al trabajo de las Naciones Unidas por la Paz. Y todos los países tienen distintos comisionados que han ido negociando bilateralmente con las Naciones Unidas. En el caso de Guatemala, donde, tan lento viene el proceso de consolidación de la democracia, que el último presidente electo, yo estuve de observador en la elección en que fue electo, el presidente Pérez Molina, está preso, el último presidente constitucional antes del actual, está preso porque él y la vicepresidenta están presos porque surge claramente de las auditorías que se hicieron que su campaña electoral fue financiada por grupos de narcotraficantes. Y lavado de dineros, etcétera. Pero está literalmente preso en una prisión común y silvestre, y a punto de que se dicte sentencia. Uh-huh. El actual presidente, Jimmy Morales, le ha dado un apoyo muy grande, muy decisivo a la comisión, en este caso la comisión en Guatemala se llama Comisión Internacional por la Transparencia y la Paz. Le ha dado un gran respaldo y sobre todo ha resaltado a una figura que ha ganado enorme popularidad en Guatemala, que es Iván Velázquez, el jefe de la misión y comisionado especial del secretario general de las Naciones Unidas para dicho cargo. Ahora, resulta que el señor Iván Velázquez y la Comisión de Transparencia ha descubierto problemas muy graves en la financiación de la campaña del actual presidente, de Jimmy Morales. Uh-huh. Entonces comienza a investigarlos, no ha sacado un dictamen todavía. Y por el solo hecho de investigarlos, el presidente de la República, el presidente Jimmy Morales, lo declara persona non grata. Lo expulsa del país, le da 24 horas para abandonar el país. Esto, cualquiera que escucha así la noticia ya dice acá hay gato encerrado. Pero el gato más encerrado de todos es que hace exactamente 6 meses, y tú sabes que no es un santo muy de mi devoción, pero me tocó verlo ahí. Hace unos menos de 6 meses, el periodista Fernando El Rincón de la CNN, que para mí no es lo más objetivo que hay, pero en este caso le pregunta hace 6 meses al presidente Jimmy Morales qué opina de Iván Velázquez y de la gestión que está llevando a cabo. Y el presidente de la República, hoy acusado, dice, es tan difícil conseguir a alguien de la rectitud moral, estoy repitiendo casi que textualmente, de la idoneidad moral, de la rectitud moral, pero sobre todo de la imparcialidad de Iván Velázquez. Por lo cual, acabo de solicitar al nuevo secretario general de las Naciones Unidas que prorrogue su mandato 2 años más. Terminaba el mandato en el 19 y pide que se prorrogue hasta el 21. Esto es muy llamativo que 6 meses después el presidente de la República lo eche del país. No es que llame a Naciones Unidas y vamos a terminar con esta misión, o convoque al representante de Naciones Unidas y digo, no me gusta que se esté metiendo en mi cuenta corriente, yo qué sé, no sé. Pero no, pasa de pedir que le prorroguen el mandato a declararlo persona non grata. De acuerdo a las normas internacionales, cuando una persona es declarada persona non grata,
tiene 48 horas para abandonar el país. Acá en el Uruguay, el último caso que tuvimos fue el del expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, que apenas dejó la presidencia, vino al Uruguay, estando mi padre y yo presos, a hacer de abogado nuestro. Hizo hasta la revalidación de los títulos, todo. Y la justicia militar reaccionó después de que él llevaba una semana más o menos en Montevideo, declarándolo persona non grata. Es decir, se dieron el lujo, y ya sobre el final de la dictadura, de expulsar, bueno, al padre. Si tú vas a España ahora, cuando el avión empieza a aterrizar, dice: bienvenidos al Aeropuerto Internacional Dr. Adolfo Suárez. Así se llama el ex aeropuerto Barajas. Y es considerado por todos, él era un hombre conservador, pero gente de izquierda, de centro, de derecha, todo el mundo lo considera el padre de la democracia moderna española. Bien, lo cierto es que este hombre, que un tiempito atrás hablaba de este funcionario de Naciones Unidas con grandes elogios, ahora ordena su expulsión. Ordena su expulsión y el cierre de la misión, aparte, porque una cosa es la persona non grata, es para una persona con nombre y apellido, pero además le dice a Naciones Unidas que se cierra la comisión, que yo no sé por qué la sigla es CICIG, debe ser una traducción inglesa de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? En el medio, el Supremo Tribunal Constitucional... Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es todo en español. Yo miraba, porque lo de transparencia no me cabía. Internacional contra Impunidad en Guatemala. La T se la agregué yo, me parece, entonces. Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, el Tribunal Constitucional declara inválido, porque dice que un funcionario internacional reconocido por el gobierno en plena misión, según las leyes de Guatemala, no es susceptible a la expulsión. Y que, sospechan los magistrados con cierto grado de legitimidad, que es porque justamente fue en el momento que anuncia que empieza a investigar al presidente Jimmy Morales. El presidente Jimmy Morales contesta al Tribunal Constitucional que el señor Velázquez se tiene que ir de todas maneras, y que si no se va, lo va a sacar por la fuerza. El señor Iván Velázquez anuncia que ha recibido instrucciones del secretario general de las Naciones Unidas de permanecer en Guatemala y que no se va a retirar. Y a partir de ese momento los pronunciamientos han sido impresionantes. Fíjate, por ejemplo, el 97% de los países que tienen embajada en Guatemala han instruido a sus embajadores a protestar formalmente ante el gobierno de Jimmy Morales y advertirle que en caso de que el señor Iván Velázquez tuviera que dejar el país, todos estos embajadores se retirarían del país también. Es decir, prácticamente Guatemala quedaría con el 3% de los embajadores que tiene acreditados en su país. Es decir, la reacción internacional ha sido una contundencia tremenda. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que muy pocas veces se pone de acuerdo y donde muchos países tienen derecho a veto, saca una resolución por unanimidad respaldando al señor Iván Velázquez. Yo, para terminar porque no, más que nada es compartir información, porque no se ha conocido, no se dice, no se habla. Yo no veo editoriales en el diario El País, no veo los canales de televisión abriendo las noticias con esto, ni cerrándolas, ni poniéndola en el medio. Y la CNN, un poquito. Pero yo me pregunto, en esta reacción internacional tremenda, por ejemplo, ¿dónde está la OEA? Porque la OEA, si esto hubiera ocurrido, no esto, la 10ª parte de esto en Venezuela, ya había un incendio en América Latina, ¿no? ¿O me equivoco? Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos volviendo a la Guerra Fría? Llamando Guerra Fría al enfrentamiento de izquierda y de derecha que se manifestaba en términos de capitalismo y socialismo, y con nombre de países, el bloque liderado por Estados Unidos contra el bloque liderado por la Unión Soviética cuando ésta existía. Estamos retrocediendo en la historia en vez de avanzando. A mí me tiene sorprendido que
las Naciones Unidas, que se dedican a temas quizás de mayor impacto para el mundo en su conjunto, no han vacilado, han incorporado el tema para la Asamblea General que comienza el 15 de este mes. Repito, el secretario general ha ratificado su confianza a Iván Velásquez y le ha pedido que no se vaya. El Consejo de Seguridad se ha pronunciado. 97% de los países que tienen embajada en Guatemala están dispuestos a retirarlo. Y del sistema interamericano no hemos escuchado nada. De las cancillerías de nuestros países no hemos escuchado nada. Yo creo que estamos en deuda con esto y que todavía, como esto lleva menos de una semana, estamos a tiempo de reaccionar. Pero sería muy triste que tanto los organismos regionales como los países latinoamericanos reaccionen no por la gravedad de los hechos en sí mismos, sino por dónde ocurren los hechos graves. Esta es mi reflexión final sobre esta crisis, que yo no dudo que desde el punto de vista institucional es la más grave que ha ocurrido en América Latina, y yo qué sé, desde que el presidente Zelaya fue sacado en pijama de su dormitorio, se le subió un avión, se le sacó del país en Honduras y se dijo que no había habido golpe de Estado. Bueno. La justicia de Guatemala suspendió la orden de Jimmy Morales de expulsar al funcionario de Naciones Unidas que lo investigaba por corrupción. Esto lo consigna Infobae y, como más temprano decíamos, El País de España titula: el presidente de Guatemala abre una crisis para no ser investigado. El mandatario Jimmy Morales declaró persona non grata al magistrado anticorrupción Iván Velásquez y eso desató protestas en su contra. Juan, antes de despedirnos, hubo, bueno, lo comentabas más temprano, un audio que colgaste en tu página Facebook. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco más, porque además acabo de confesarte que no pude escucharlo por una razón que acabaste de dar. Claro, exactamente, colapsó porque tuvo más de 40.000 escuchas. Yo nunca en mi vida había tenido 40.000 visitantes a un comentario en Facebook, pero técnicamente parece que los audios tienen un aguante determinado y bueno, ayer de noche, a las pocas horas de haberlo colgado, se había tenido 40.000 escuchas, 38.000 y pico, y ahí me salió un cartel que dice: este audio ha sido suficientemente escuchado, no se puede reproducir más. Y los comentarios abajo, hay mucha gente frustrada que me decía: yo quiero escucharlo el audio, pero no puedo. Bueno, ya está solucionado para los que lo quieran oír. ¿En cuál de paso recordemos? ¿Tu página Facebook? Mi página Facebook, porque hay algunas truchas que llevan mi nombre pero que no son mías. Mi página Facebook es Juan Raúl Ferreira Oficial. Todo junto, Juan Raúl Ferreira Oficial. No es que sea la página oficial en el sentido de Estado, sino que es la oficial mía, es aquella que escribo yo. Las otras, no sé, tienen mi nombre y mi foto, pero Facebook dice que no es robo de identidad. No entiendo. No entiendo mucho la lógica. Pero bueno, en esta Juan Raúl Ferreira Oficial, a mí se me ocurrió, como en la película de Wilson que está exhibiéndose en todos los cines, y como yo habrás visto que me he preocupado bastante en los últimos tiempos de tratar de que se conozca, después se coincidirá o no, ese es otro tema, la opinión es de cada uno, es insustituible y tiene que ser libremente tomada, pero lo que no se puede es decir, es cambiar la realidad. Es decir, a mí no me molesta que haya gente que critique a Wilson, otra gente que lo elogie. Generalmente la gente lo elogia, pero mucha de la gente que lo elogia tuvo, y eso me parece bien también, sus diferencias mientras que él vivía. Sí. Quizás las tendría de vuelta, pero rescata. En la película eso se nota muy claramente cuando hablan los adversarios, ¿no? Aparece el doctor Jorge Valle, aparecen dirigentes sindicales de todas las corrientes, aparecen dirigentes del Frente Amplio, pero uno nota una autenticidad muy grande. Yo estoy pensando concretamente en un caso que a mí me conmovió mucho, dirigente sindical con el cual tuvieron... Bueno, ya era dirigente sindical importante cuando mi viejo era ministro de Ganadería, era el representante del gremio del Ministerio de Ganadería. Después llegó a presidente de COF, etcétera.
Y uno ve que cuando... Sí, Luis Higuini, a quien aprecio mucho, por cierto, quizás por eso me emocionó tanto. Pero en determinado momento, cuando habla de Wilson, él como un referente que no tiene nada que ver con coincidir o discrepar con sus ideas, y expresa que según su punto de vista no se puede entender el Uruguay sin entender la figura y el aporte de Wilson, confiesa que en fin, es una cosa muy conmovedora y se ve que le sale del alma, y así con otros dirigentes, adversarios históricos, etc. A mí me llamó la atención de la película, creo haberlo dicho acá, que los dos dirigentes del Partido Nacional que aparecen son los dos únicos que se dedican solamente a criticarlo. No, está Juan Raúl Ferreira, está Carlos Julio también, ¿no? Perdón, pero muy cortito, yo creo que de repente Carlos Julio tendría que haber aparecido más. Sí, Carlos Julio además se le nota una cosa de emotividad muy grande. Aparte de Carlos Julio aparecen Ignacio Posadas y Luis Alberto Lacalle, que no ocultan no solo sus diferencias, que no sé si era el momento de elucidarlas una película en sonor, pero cierta ridiculización del personaje. Ignacio Posadas dice: nuestro compromiso con usted era un mamarracho, que soy unos contador suero, pero bueno, eso qué sé, yo le quise convencer a Wilson, pero no me hizo caso. Y Lacalle en ese mismo tono, así, de burla y de todo, entre las varias cosas que dice, nunca me llevé bien con Wilson, peor todavía en el exilio, dice, bueno, la convergencia democrática. La convergencia democrática, yo no sé si es textual, estoy repitiendo el concepto que él dice, pero la expresión fue, yo creo que fue Juan Raúl que se le fue la piola, que no era Wilson eso, que cuando quiso acordar a Raúl. Bueno, aquí que encuentro, y termina con una anécdota graciosa y muy rápidamente. Encuentro en mis archivos, en mis materiales, la conferencia que dio Wilson en el Senado brasilero, lo que demuestra a los niveles que llegaba Wilson, pues todavía había régimen militar en Brasil, había Senado electo democráticamente, pero Poder Ejecutivo no electo democráticamente. Sin embargo, le invitaban a Wilson a dar conferencias, conferencias no meramente protocolares, porque cuando termina de hablar, el presidente del Senado, y este es el audio que yo colgué, el presidente del Senado dice: ¿qué estrategia, qué visión, qué opinión tiene usted y cómo ve en todo este contexto la convergencia democrática en Uruguay? Entonces Wilson empieza, pero yo lo puse, voy a decir la verdad, lo puse, con algo que a mí me da un poquito de vergüenza porque es una alusión muy, muy directa a mí. Él dice: yo tengo que tener cuidado porque me comprenden las generales de la ley en la medida que el presidente de la convergencia democrática es mi hijo menor. Y luego agrega algunas consideraciones sobre lo que él dice que son los motivos de orgullo que tiene con su hijo menor. Bueno, esa parte no la quise sacar por vanidad, por emoción, por todo. Pero dice cosas muy, muy bonitas, recuerda que siempre fuimos compañeros de lucha, etcétera. Luego dice: bueno, pero voy a tratar de abstraerme de eso y hablar de la convergencia. Y pone la convergencia por las nubes. En realidad, eso fue una respuesta a un articulito que había sacado el doctor Lacalle en el diario País, relajando la convergencia. Pero lo cierto es que yo simplemente puse película de Wilson, Lacalle Herrera, 2 puntos. A Juan Raúl se le fue por la piola y Wilson no tenía nada que ver con la convergencia democrática. Veamos qué opina Wilson. Y puse el audio de Wilson. Entiendo. Eso fue lo que colapsó. Pero yo quiero contar, ya se puede escuchar, ya está colgado desde hoy de mañana de vuelta el audio de Wilson hablando de la convergencia. Y alguien puede seguir en contra de la convergencia. Lo que no se puede es cambiar al personaje y reinventarlo. Y yo veo que Wilson es el personaje más reinventado sucesivamente de la historia contemporánea del Uruguay. Porque para usos electorales y para que encaje en propuestas distintas dentro del que fue su mismo partido, cada uno describe un Wilson totalmente distinto, ¿no? Sí, porque Wilson... Y bueno, a ver, esto no está en el Facebook, ¿no? Pero a ver, el señor Amodio Pérez ahora salió
a decir que el golpista era Wilson, ¿no? O sea, Amodio Pérez, de quien Wilson dijo en su último discurso en la Asamblea General y en su último discurso público en el Cine Grand Prix, que era el gran traidor responsable, traidor a la democracia responsable, fue traidor de sus compañeros, dice, ¿no? Refiriéndose a los Tupa, pero luego traicionó a la República, planeando y ayudando a orquestar el golpe de Estado. Bueno, es un episodio largo, el famoso libro de Amodio, que iba a ser el preámbulo del golpe, y Wilson lo denunció a tiempo, etcétera. Bueno, ahora Amodio sale por la televisión y él, cuyo golpe de Estado un par de meses antes, de junio del 73, había sido frustrado, él acusa a Wilson de golpista. Entonces digo, bueno, ahora va a salir su partido en masa a defenderlo. Silencio. ¿Por qué no? Porque como Amodio le está pegando a Mujica, vamos a no pegarle a Amodio, porque si no el golpe a Mujica queda... ¿no? Son consideraciones que no tienen nada que ver con la historia. A mí si está a favor de Mujica o está a favor de Mujica, a mí, a Wilson, que no me lo toque y que no me diga que es golpista al que fue el luchador antidictatorial más acérrimo que tuvo el país. Después eso a la gente le podrá gustar o no. Entonces, bueno, yo aprovecho para decir que la semana que viene voy a escribir una carta en la prensa aclarando cómo fueron las cosas. Pero veo que su figura se adapta a... ahora mi querido amigo Jorge Larrañaga dice que el espacio del wilsonismo es convocar a una gran unidad nacional que excluya al Frente Amplio. Si había una característica cuando Wilson llamaba a la unidad nacional, es que en el llamado no excluía a nadie. Si no se llegaba a un acuerdo con todos, es porque alguno quedaba en el camino, o porque legítimamente no estaba de acuerdo, o porque no tenía voluntad, o porque Wilson no tenía voluntad de ceder en algunos temas que podían ser claves para él y para el otro no. Pero las convocatorias de unidad nacional, la característica específica, yo se lo he oído decir al historiador Gerardo Caetano, es que él llamaba al conjunto de la sociedad uruguaya. Entonces ya decir al conjunto, pero con la exclusión de antes que empiecen las conversaciones, eso no es wilsonismo. Eso no es wilsonismo. Bueno, esta es mi opinión. Entiendo. Pero estoy empezando a hablar de política que todavía no puedo. A partir de mañana puedo. Pero lo cierto es que, bueno, en este caso yo simplemente me limité a decir lo que había dicho el doctor Lacalle y la Convergencia, que prácticamente era que Wilson no tenía nada que ver y que era un invento mío, y Wilson en el Senado brasilero diciendo todo lo contrario. Bueno, ya repito, colapsó por 40.000 visitantes, pero hay un comentario, no recuerdo el nombre y no importa, pero hay un comentario que a mí me hizo mucha gracia. Una señora me pone, prácticamente toda la gente que lo comenta es gente que se emociona de ir a Wilson y hace elogios, así. Pero hay una señora que pone, Juan Raúl, tú deberías de aprender, me hizo gracia, lo digo con todo respeto, ni recuerdo el nombre de la señora, pero dice, tú deberías de aprender del doctor Lacalle y de tu padre que los trapitos se lavan dentro de casa, los trapitos suyos se lavan dentro de casa. Y yo pensaba, pero yo estoy citando a una persona que habló en una película de cine y que la respuesta fue dada previamente, el tema fue abordado en el Senado de Brasil. Si el Senado de la República Federativa de Brasil y una película que se está exhibiendo en muchísimas salas de Montevideo y del interior de la República es dentro de casa, ¿qué será lavar los trapitos al aire? Bueno, no, yo realmente no creo haber hecho público algo desconocido. Las críticas del doctor Lacalle salieron en el diario El País, en la película de Wilson, y la respuesta de Wilson aparece de una grabación en el Senado brasilero. De reserva dentro de casa no tenían nada. Pero bueno, ahora por suerte el audio ha estado restablecido y yo a partir del lunes podré, incluso en el análisis internacional, incorporar algunas consideraciones de tipo político que hasta ahora me estaban vedadas. Agrego, a propósito de la película, les recuerdo a los oyentes que estuvo acá su realizador, Mateo Gutiérrez. Exacto, estuvo acá conversando con nosotros e incluso también estuvo días después, no para hablar de la película, pero sí surgió porque hubo un hecho que le tuvo a él como protagonista, el expresidente Julio María Sanguinetti,
porque él hizo algunos comentarios acerca de la película a propósito de comentarios que el ex ministro de Economía de la calle, Ignacio Posadas, hizo sobre Sanguinetti. Entonces él respondió a esos comentarios, unas cartas públicas a través de Búsqueda, que es una publicación y en particular una sección muy leída, y bueno, y también sobre el asunto estuvo conversando Julio Sanguinetti acá en La Mañana en Camino. Bueno, Juan, hasta la semana que viene, entonces. Bueno, hasta el miércoles que viene. Luego de 5 años en tu primera comparecencia ante La Mañana en La Mañana en Camino, sin ser director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Señores, nos vamos a la pausa. Al regreso, lo dicho, pone La Mañana en Camino el diputado